Un saludo cordial, mi nombre es Sacha Llorenti, soy boliviano, abogado de profesión y actualmente embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Quiero agradecer a Claxo por la oportunidad de poder participar con ustedes en este importantísimo seminario. El tema que quiero tratar con ustedes es uno de relevancia primordial. Quiero que conversemos acerca del multilateralismo, sobre cuáles son los antecedentes históricos, la definición del multilateralismo, cuál es su estado actual, cuáles son los desafíos que encara el sistema multilateral. Para ello, primero creo que es imprescindible, aunque se haya repetido muchas veces, que vivimos en un mundo interconectado como nunca antes en la historia de la humanidad. El hecho, por ejemplo, de que estas imágenes y este sonido les llegue a ustedes tiene que ver con una serie de acuerdos internacionales para que la fibra óptica que transmite esta señal pueda llegar hasta donde estén ustedes, para que nos demos cuenta de que el sistema multilateral no es solamente lo que se ve en las salas de los debates diplomáticos, sino que está, por supuesto, es parte de nuestra vida cotidiana. Pero así como en lo cotidiano el mundo está interconectado y requiere de una institucionalidad y de normas que faciliten ese intercambio no solamente de información, sino también de comercio, etcétera, es imprescindible también señalar que el sistema multilateral y el mundo en su conjunto, la humanidad, atraviesan una serie de amenazas, una serie de desafíos de los que hablaremos oportunamente. Primero, hay que señalar que el sistema multilateral no es que es muy antiguo, es más bien reciente en su creación, si consideramos la historia de la humanidad, pero además que su institucionalidad también ha sido construida en las últimas décadas. Para empezar, quisiera que hablemos sobre algunas de las definiciones sobre multilateralismo. En un debate muy interesante hace pocos días en el Consejo de Seguridad, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía lo siguiente: después de todo, el multilateralismo no es más que la unión de países que se respetan mutuamente y establecen formas de cooperación con miras a garantizar la paz y la prosperidad para todos en un planeta saludable. Para lograrlo, necesitamos un compromiso más firme basado en normas, las Naciones Unidas basadas en el centro y diversas instituciones y tratados que den vida a la Carta de las Naciones Unidas. Existen muchos elementos como el carácter institucional, el tema de la necesidad de normas y que este sistema tiene un objetivo. No es un sistema para mantener el statu quo, sino el objetivo es el garantizar la paz y la prosperidad para todos en un planeta, apunta el secretario general de las Naciones Unidas, además saludable. Otra definición que me parece muy interesante, que tiene dos perspectivas, es la que apunta José Antonio Sanahúja, y dice lo siguiente: el multilateralismo define una aspiración y al tiempo una necesidad de cooperación derivada del carácter esencialmente societario del sistema internacional. Aspiración en la medida que apela al imperativo político y moral de un orden legal universal, o en su caso regionales, basados en un corpus de normas de convivencia entre estados soberanos que se reconoce legítimo. Necesidad en la medida que, por su naturaleza societaria y por la cada vez más densa red de interacciones y de interdependencias económicas, sociales o ambientales, la sociedad internacional requiere de reglas y pautas de conductas predecibles. Además, Sanahúja nos hace una descripción de que el sistema multilateral es percibido desde distintas perspectivas de acuerdo a qué Estado, de acuerdo a qué actor, de acuerdo a qué sujeto se lo plantee.
Por ejemplo, existe un multilateralismo hegemónico, que es, por supuesto, a través del que el poder hegemónico, en este caso Estados Unidos, ve al sistema multilateral. Es decir, desde nuestra perspectiva, utilizando el sistema multilateral lo más que puede para luego, una vez que no lo necesite, una vez que no lo requiera, tomar acciones por su cuenta unilaterales sin respetar esa institucionalidad o ese marco normativo o ese conjunto de acuerdos. Otra perspectiva es la del multilateralismo defensivo, califica Sanauja, que es la de los países del sur, que requieren de un sistema multilateral porque carecen de poder económico o carecen de un poder militar, carecen de peso en el sistema comercial global, entonces requieren de un sistema para proteger sus intereses. Otra forma de ver el sistema multilateral tiene que ver con la perspectiva de los países emergentes. Se ha hablado y se habla mucho acerca de los BRICS, países como India en Asia, como Brasil en América Latina, como Sudáfrica en África, por supuesto, que al haber crecido económicamente y al haber crecido su influencia global, requieren que esa estructura normativa, esa estructura que data de hace 70 años, sea transformada para que ellos se incorporen de una manera más decidida en la gobernanza global, pero fundamentalmente en el Consejo de Seguridad, que es el órgano central, medular de poder del sistema actual de Naciones Unidas. Hablaremos de eso posteriormente. Otra perspectiva es, por supuesto, la de los países europeos, que fundamentalmente como ejemplo de la Unión Europea, han construido un sistema político de unión económico-monetaria a través de un sistema de carácter multilateral como la Unión Europea. Entonces, el sistema multilateral también tiene distintas perspectivas, distintos relatos, distintas formas de percibirlo. Para los países de América Latina y el Caribe, creo que hay que señalar que el sistema multilateral tiene altísima relevancia. Nuestro continente, para dar algunos ejemplos, nuestra región, me refiero a América Latina y el Caribe, es una región que se ha declarado como zona de paz, es una región que se ha declarado libre de armas nucleares, que en momentos con mayor intensidad y en otros con menor intensidad ha ido construyendo una arquitectura institucional también regional. Hay que recordar que nuestros países han sido de los primeros en inscribirse no solamente a la Liga de las Naciones a principios del siglo XX, sino también al sistema actual de la Organización de Naciones Unidas. Han construido una arquitectura regional como la UNASUR, como SICA, como Mercosur, como CELAC, para señalar solamente algunas, incipiente en algunos casos, limitada por consideraciones políticas o coyunturales en otros casos, pero que señalan que con absoluta claridad que en nuestra región se ha apuntalado el sistema multilateral, uno por necesidad, por supuesto, decíamos, por su ubicación en términos económicos en el mundo y por su también por su capacidad militar en otros casos y también por sus alianzas coyunturales a lo largo de estos últimos 70 años. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte con esas ideas, sobre todo con las definiciones que hemos dado del sistema multilateral, con la necesidad de identificar cuáles son los elementos que lo caracterizan. En la segunda parte hablaremos sobre la historia del sistema multilateral, cuáles son los hitos más importantes en su desarrollo, reitero, histórico. Bueno, nos encontramos ahora en el salón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de la historia del multilateralismo, del sistema multilateral tal y como lo conocemos hoy.
Tres características sobre los hitos centrales de la historia del multilateralismo. Ellos se dan fundamentalmente en Europa Central. Segundo, se producen después de grandes conflagraciones de carácter bélico. Y tercero, tienen un impacto global, dada la composición del poder en el mundo en esos distintos momentos de la historia, por las colonias que algunas potencias europeas tenían en los distintos continentes del planeta. Sin lugar a dudas, el antecedente primero que es importante señalar para hablar del sistema multilateral tiene que ver con el denominado sistema westfaliano, la denominada Paz de Westfalia, después de la también denominada Guerra de los 30 años. Desde 1618 hasta 1648, por distintas razones, primero religiosas y luego político-estratégicas, Europa Central se mantuvo en una gran guerra que, como el propio nombre de la guerra dice, duró 30 años. Después de esta guerra, distintas fuerzas intentaron tratar de garantizar de que no se produzcan más guerras, y por eso se establecieron una serie de principios de respeto mutuo entre los emergentes estados-nación, los distintos estados. Si bien este no es el inicio del multilateralismo como lo conocemos ahora, sí es el surgimiento del sujeto, del actor del multilateralismo, que es el Estado. Otro de los principios es, por supuesto, la igualdad de los estados, más allá del poder económico o bélico que posean. El principio de no injerencia en los asuntos internos, no solamente vinculados a la política, sino también a la religión. Son algunos de los elementos fundamentales de la Europa Central en esos momentos, que, reitero, tuvo repercusiones en luego las colonias de estas potencias. Entonces, en Westfalia, después de la Guerra de los 30 años, nace el primer actor, el sujeto esencial del sistema multilateral. Pasamos al segundo hito muy importante. Hay que recordar que después de la Revolución Francesa, después de las denominadas guerras napoleónicas, que duraron un cuarto de siglo, una vez derrotado Napoleón, las potencias europeas que vencen a Francia, me refiero a Gran Bretaña, Prusia y Rusia fundamentalmente, convocan a Austria, convocan al denominado Congreso de Viena. El Congreso de Viena es el primer esfuerzo de establecimiento de una suerte o un embrión de institucionalidad para evitar que hayan conflagraciones de carácter global. Más que para alcanzar un objetivo, era tener coincidencia en los medios y en los principios de respeto entre las distintas potencias. Después de las guerras napoleónicas, lo que se intentó fue revertir todo lo que significó la Revolución Francesa, mantener, o más bien reinstalar y garantizar el poder monárquico, pero más allá del dibujo de las fronteras en Europa, lo que nos interesa es que se establecen algunas normas e institucionalidad para garantizar un sistema de carácter, reitero, multilateral. En ese sentido, a partir del Congreso de Viena se convocan a distintas reuniones a nivel de ministros de Relaciones Exteriores después de muchos años, es decir, a lo largo de los años, para tratar los temas sensibles de la situación en Europa. Cabe destacar que el primer elemento o hecho histórico que derivó en el debilitamiento de los principios del Congreso de Viena tuvo que ver con las guerras de Crimea a mediados del siglo
XIX. Pero otros factores también coincidieron en el hecho del debilitamiento de estos acuerdos que se habían logrado después de las guerras napoleónicas. Uno de ellos es fundamentalmente el militarismo, es decir, la carrera armamentística. Varios estados europeos llevaron adelante una carrera armamentística y generaron desconfianza entre uno y el otro. Se celebraron muchos pactos y tratados secretos en esa época. Se construyó una serie de alianzas subterráneas que también derivaron en una serie de susceptibilidades. Pero además el surgimiento del nacionalismo, sobre todo a partir de la reunificación, por ejemplo, alemana, el surgimiento además del cambio, reitero, de las alianzas de las potencias europeas. Los cambios tecnológicos también implicaron, por supuesto, un acicate a la competencia entre los distintos poderes en Europa, que más tarde detonaron en la Primera Guerra Mundial. Es decir, el Congreso de Viena y sus principios casi, si bien fueron debilitados poco después, alcanzaron un siglo. Y ya en 1914, de 1914 a 1918, se produce la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces el segundo hito es el Congreso de Viena. El tercero es la denominada Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones, que nace fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de que no haya más guerras. ¿Sí? Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos entonces, es uno de los más fervientes de los presidentes que más apoyó a la Liga de las Naciones, a la Sociedad de Naciones, pero paradójicamente Estados Unidos no fue parte de la Sociedad de Naciones. Tampoco lo fue la naciente Unión Soviética. Entonces ya nació muy debilitada la Liga de las Naciones. Hay que recordar también que el Tratado de Versalles, firmado después de la Primera Guerra Mundial, excluyó a Alemania y le impuso una serie de condiciones que luego motivaron un resentimiento nacionalista que fue uno, no el único por supuesto, uno de los elementos que motivó la Segunda Guerra Mundial. Luego no había una institucionalidad clara, una institucionalidad fuerte y por tanto duró muy poco tiempo el experimento, si se quiere, de la Sociedad de Naciones, aunque es un elemento clave, fundamental para entender el siguiente paso, que es ya el actual sistema multilateral, que nace de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya durante la conflagración, los Estados Unidos y Gran Bretaña fundamentalmente, y luego con la Unión Soviética, empiezan a esbozar un sistema multilateral para prevenir a las siguientes generaciones, como dice la Carta de las Naciones Unidas, del flagelo de la guerra. La Carta de las Naciones Unidas se firma en 1945 en San Francisco, y una de las estructuras más importantes de la Carta es justamente el Consejo. El Consejo de Seguridad es la mesa más alta de la diplomacia mundial. 5 de sus miembros son permanentes y tienen derecho a vetar las decisiones del Consejo. Los otros 10 son electos por la membresía de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No tienen derecho a veto, pero este es el lugar donde el único órgano de Naciones Unidas que es capaz de imponer obligaciones a los otros estados, impone estas obligaciones con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. A partir de 1945 empieza así una construcción institucional y normativa, es decir, instituciones multilaterales, el derecho internacional como una de las bases y también fortaleciendo los principios del respeto a la soberanía, a la integridad territorial, a la no injerencia en asuntos internos y también a los objetivos de cooperación internacional. Nos detenemos en este punto al haber llegado ya a la conformación del sistema multilateral actual, y en la siguiente parte hablaremos del estado actual del sistema multilateral y los grandes desafíos que tiene hacia adelante. Decíamos que el sistema multilateral empieza una construcción
institucional, normativa, una arquitectura para enfrentar los problemas y los desafíos globales. A lo largo de estos 70 años, por supuesto, ha tenido altas y bajas, ha tenido algunos logros, pero también deficiencias. Las características de este sistema multilateral están basadas, por ejemplo, en los órganos que componen el sistema de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una Asamblea General, que es el órgano principal del sistema, en la que todos los estados, los 193, tienen un voto y cada voto vale igual que el otro, cumpliendo este principio de igualdad soberana de los estados. Tiene otro órgano importante, que es el Consejo Económico y Social, encargado justamente de estos temas económicos y sociales. Otro que decíamos es el Consejo de Seguridad, esta es la sala del Consejo, que es el órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ya hablamos de su composición, pero también tiene un propio órgano judicial, que es la Corte Internacional de Justicia como órgano principal, y tiene un secretariado que no solamente se ocupa de tareas administrativas, sino el cumplimiento de los mandatos que emanan fundamentalmente del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las tareas más importantes del Consejo, más bien del sistema de Naciones Unidas, está en el mantenimiento de la paz, el envío de misiones de mantenimiento de la paz para controlar algunas situaciones. Existen varias desplegadas fundamentalmente en África, que cumplen un rol de carácter de prevención, un rol de pacificación. Pero las Naciones Unidas han expandido su acción a todos los temas del quehacer global, y no se puede entender la realidad de las relaciones societarias en este momento sin las Naciones Unidas o sin un esquema de carácter internacional. Pero el sistema multilateral no está ajeno, por supuesto, de debilidades ni de amenazas. Probablemente la principal amenaza del sistema multilateral tiene que ver con el hecho de que existen algunos estados, y fundamentalmente Estados Unidos, que se cree por encima del derecho internacional, que utiliza al sistema multilateral como un limón, que puede exprimirlo lo más que puede y luego cuando no lo necesita lo descarta. Sistema multilateral, además, con un país como Estados Unidos, que considera que todo el globo terráqueo es parte de su área de influencia, que puede identificar amenazas o interpretar o decir que son amenazas a su seguridad cualquier hecho en cualquier lugar del mundo, y que tiene, entre comillas, el derecho a utilizar la fuerza de manera unilateral por encima, violando las normas del derecho internacional. Esta es una de las primeras grandes amenazas a lo largo de las décadas de funcionamiento del sistema multilateral. Pero en esta época, y voy a tratar de hacer un pequeño balance de lo que implican las amenazas al sistema multilateral durante este siglo, el siglo XXI. Sin lugar a dudas, los tres principales, desde mi perspectiva, más graves crímenes cometidos en este siglo son, primero, la invasión a Irak el año 2003, cuando en esta misma sala, en este mismo consejo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, decía que Estados Unidos tenía pruebas que demostraban que Irak tenía armas de destrucción masiva. Por supuesto, nunca se encontraron porque nunca hubo armas de destrucción masiva. Cuando Estados Unidos anunció que había, y eso motivó una gravísima una invasión, primero, en violación al derecho internacional, que generó una serie de medidas muy graves. Se han reportado hasta 1 millón de personas muertas producto de esta invasión. El hecho de que además, por ejemplo, el surgimiento de grupos terroristas como el denominado Estado Islámico no pueden entenderse sin esta invasión. Otro crimen gravísimo
entre otros cometidos en este siglo, tiene que ver con la política de cambio de régimen en Libia. Si uno ve cómo está Libia ahora, Libia es un país absolutamente disfuncional. Para darles un ejemplo, tiene dos bancos centrales, está Trípoli, su capital, sometida a diversos ataques, más de un gobierno reclama legitimidad y esta es una situación gravísima porque al final de cuentas lo que se quería de Libia o lo que se quería de Irak era fundamentalmente, además del control geopolítico, sus recursos naturales. Y el tercer gran crimen es la política de cambio de régimen que se intenta implantar en países como Siria, que hasta ahora, en los últimos 8 años, ha generado 500.000 de muertos en esa guerra y ha provocado decenas de miles y millones de desplazados y de refugiados. Una gravísima situación. Pero más allá de eso, más allá de estas 3 francas violaciones al derecho internacional, tenemos que hablar de otras de las grandes amenazas al sistema multilateral. Una de las conquistas en los últimos años, a partir fundamentalmente del año de 1994, fue la adopción del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional. Lamentablemente muchos miembros permanentes del Consejo de Seguridad no solo que no son parte de la Corte Penal Internacional, sino que han hecho acciones claras y deliberadas para debilitarla, para menoscabar sus mandatos, para limitar sus funciones y por eso han menoscabado de tal manera a la Corte que sus pretensiones de universalidad no son tales y han tenido serias dificultades en cumplir su mandato en aquellos casos en los que tienen competencia. Otro de los temas que tiene que ver con el debilitamiento del sistema multilateral tiene que ver con el ataque sistemático, fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos y de algunos de sus aliados, a instituciones como el Consejo de Derechos Humanos y a la UNESCO, solamente para mencionar algunas. Hace pocos días, hace pocas semanas que Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos, pero también se retiran de instancias como la UNESCO. Otro de los temas que es importante señalar tiene que ver con el acuerdo nuclear firmado con Irán. 6 potencias han firmado un acuerdo largamente negociado con Irán sobre su programa nuclear para limitarlo solamente a fines pacíficos y a cambio, por supuesto, Irán tenía que recibir un levantamiento de sanciones y una serie de beneficios a cambio, por supuesto todos ellos absolutamente negociados. Estados Unidos se retira del acuerdo de Irán, lo que genera una serie de una inestabilidad vinculada a este tema, al de no proliferación, fundamentalmente en el Medio Oriente, un debilitamiento de la diplomacia, de los esfuerzos de resolución pacífica de controversias y una, reitero, mayor tensión en la región del Medio Oriente. Esa es una situación cuyas consecuencias aún no las hemos visto del todo, pero que seguramente tendrán un serio impacto en las relaciones internacionales, pese a que el resto de quienes han firmado el acuerdo, me refiero a los otros miembros permanentes, a otros miembros de la Unión Europea, aunque se mantengan a favor del acuerdo, este todavía se ha debilitado. Quiero detenerme un momento en uno de los temas que creo que son también muy importantes, que tiene que ver con el debilitamiento del multilateralismo en lo que se refiere a la situación del pueblo palestino. Estados Unidos ha tomado la decisión, primero, de mover su capital desde Tel Aviv, donde están la mayoría de su embajada más bien desde Tel Aviv, donde están la mayoría de las embajadas de los distintos países, hacia Jerusalén, violando varias resoluciones del Consejo de Seguridad y de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta violación al derecho internacional ha sido gravemente criticada por la Liga Árabe, no solamente por la
Organización de Cooperación Islámica, por muchos países de la Unión Europea y muchos países también de nuestra región. Lamentablemente algunos otros países están siguiendo esa misma línea, violando, reitero, no solamente el derecho internacional, sino una posibilidad de una negociación acordada que permita a Israel y a Palestina vivir pacíficamente con fronteras seguras, garantizando los derechos de ambos estados. Pero a ese hecho de la decisión de Jerusalén se suma el debilitamiento de la agencia, por ejemplo, de asistencia a los refugiados palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, una lógica de intentar asfixiar a Palestina para que acepte las condiciones de un supuesto plan de paz para la región. Lamentablemente este es un problema que continúa tensionando la zona del Medio Oriente, es uno de los problemas centrales de esa situación y que no tiene vistas de solución. Esas son algunas de las amenazas recientes en este siglo del sistema multilateral. Y ahora quiero referirme en la siguiente etapa a las tres más graves, a las tres más importantes. Lo haremos en unos instantes. Existen muchos temas y desafíos que se plantea la humanidad y que solamente pueden ser enfrentadas a través de un sistema multilateral sólido y fuerte. Voy a mencionar algunas otras. Por ejemplo, la situación migratoria. Lamentablemente hace poco Estados Unidos y otros estados se han alejado de la negociación y del propio pacto global sobre migración. Pero también existen desafíos como la desigualdad, como la presencia de actores no estatales. Tenemos el crimen organizado transnacional, tenemos la situación del terrorismo y de otros actores íntimamente vinculados a la situación de los derechos humanos como las empresas transnacionales. El abordar estos desafíos requieren, reitero, de un sistema multilateral sólido, fuerte, que permita resolver estos desafíos. Pero existen otros mucho más apremiantes, sin desmerecer los que acabo de señalar, por supuesto. Y cuando hablo de los más apremiantes, me refiero a aquellos que pueden poner incluso en grave situación de peligrosidad a la propia especie humana en su vida en el planeta. Las tres grandes amenazas las podemos señalar de la siguiente manera. Chomsky nos habla primero de la amenaza nuclear y luego del cambio climático, como las más apremiantes. De la amenaza nuclear hemos hablado no solamente en lo que se refiere al acuerdo con Irán, pero también hemos sido testigos en los últimos meses de la grave crisis que se ha producido en la península coreana después de ensayos nucleares y ensayos balísticos provocados por Corea del Norte en esa parte del mundo. Si bien tendrían que existir, de acuerdo al Tratado de No Proliferación, solamente 5 estados con armas nucleares, actualmente 9 por lo menos cuentan con armas nucleares. Por otro lado, hace poco países como Bolivia y muchos otros de nuestra región han firmado un tratado para la prohibición permanente, total, la eliminación total de armas nucleares. Esa es la primera gran amenaza que enfrenta a la humanidad en su conjunto y que solamente puede ser resuelta a través de un marco normativo institucional multilateral. La segunda, en la lógica de Chomsky, es el cambio climático. El cambio climático amenaza a la existencia de la propia especie humana. De continuar esta lógica no solamente depredatoria, esta lógica de devastar todo lo que se pueda con tal de tener lucro y además depredando la naturaleza, es imposible que la humanidad pueda subsistir, no solamente por el aumento en la temperatura, sino por las condiciones que esto generaría en distintos lugares del mundo. La única fórmula, imperfecta sí, pero la única fórmula de resolver este gran problema es a través del sistema multilateral. Nuevamente aquí, Estados Unidos, el contaminador históricamente más grande del mundo, se retira
de este acuerdo global. Pero existe un tercer elemento, una tercera gran amenaza que ha sido señalada hace muy poco por el historiador israelí Harari, que habla de la disrupción tecnológica. Es decir, estos grandes cambios tecnológicos están abriendo las posibilidades de un mundo absolutamente o casi desconocido ahora, que tiene que ver con la posibilidad de creación de vida inorgánica, por ejemplo, con la biogenética, los territorios todavía no explorados ni cartografiados de la biogenética, y por supuesto del uso de la tecnología y su relación con derechos no solamente vinculados a la intimidad o a la privacidad, sino con derechos políticos, su impacto en las democracias, su impacto en el mercado de trabajo, su impacto en las organizaciones sociales. Es decir, esa tercera gran amenaza solamente puede ser enfrentada, disminuida a través de un sistema multilateral. En resumen, estamos con un sistema multilateral imperfecto, con muchas falencias, pero que al final de cuentas es la única herramienta que nos va a permitir afrontar muchísimos de los desafíos en una comunidad global. Y lo que nos queda por hacer es, por supuesto, fortalecer el sistema multilateral, tratar de que sus principios sean respetados, que el multilateralismo no sea instrumentalizado para fines mezquinos, y garantizar que nuestros pueblos sean representados en estos escenarios, en estos foros. No los intereses de las transnacionales, no los intereses de la industria bélica, no los intereses de las oligarquías, sino los intereses de los pueblos. Muchas gracias.